Dios había elegido a Israel como su pueblo, y sería un pueblo distinta de las demás naciones del mundo. Estaban llamados a ser distintos en su relación entre unos y otros. Debían ser justos con sus semejantes. Y sobre todo, el pueblo de Israel habría de ser diferente en su relación para con su Dios. Jehová no sería para ellos tan solo otro Dios que el mundo había creado a su manera. Jehová vino a ser su Dios único, el verdadero. Después de presentar las normas para la vida social de los israelitas, Dios les dio normas específicas para su vida en relación con Dios. Y Éxodo en el capítulo 25, en los versos 8 y 9 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Y mientras Moisés se encontraba en el monte, recibió la segunda revelación principal para la vida del pueblo de Israel. Después de tomar posesión de la tierra, Dios le reveló su plan. Ese plan que era hecho por Dios mismo para acercarse al hombre, y es a través de su revelación en el tabernáculo. Este serviría como un medio para enseñarles cómo adorar y cómo acercarse a Jehová de la forma adecuada. Los capítulos anteriores nos mostraron la separación existente entre Dios y los hombres. En un principio, solamente Moisés podía acercarse a la presencia de Dios, pero ahora Dios le revelaba su plan, no solo para acercarse al hombre, sino para habitar en medio de su pueblo. Éxodo en el capítulo 29, en el verso 42, mira lo que dice: esto será el holocausto continuo por nuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Y el verso 45 dice: y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y seré su Dios. El plan era una iniciativa divina. Es una provisión de Dios hacia la humanidad. Dios desea morar en medio de los suyos. Lo cierto es que somos de Dios. Somos de Dios. Como hijos o como creación. Pero somos de Dios. Él es Dios. Es Dios del ateo, es Dios de aquel que lo niega. Eso Romanos en el capítulo 14 dice: porque escrito está, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aún así el ser humano continúa en su insensatez. La presentación del plan parte desde la presencia misma de Dios y continúa proyectándose desde Él hacia el hombre. No se trata de un intento humano de acercarse a Dios.
sino todo lo contrario. Sin embargo, a pesar de que Dios ha provisto un medio para acercarse a Él, solo podremos hacerlo conforme a las condiciones que Él ha fijado. Pero la desobediencia a Dios en la vida de sus hijos trae consigo la necesidad de disciplina. No permite que la vida espiritual progrese, al contrario, impide que alcance madurez. Y la historia de Israel ha sido escenario, incidente tras incidente de una marca de desobediencia, y cuando más se espera que experimenten la bendición de Dios, vuelven a desobedecer. Lo que les acarrea la disciplina divina. Sin embargo, antes de juzgar a la nación de Israel, mi hermano, reconozcamos que entre los cristianos de hoy también se observa la constante desobediencia y con todas sus consecuencias. La ley mosaica advierte que la clave para gozar de la bendición de Dios es la obediencia. Y se trata de confiar en Dios y obedecerle. Y el Éxodo nos indica que el momento cuando Israel debería de haber alcanzado la cumbre espiritual, volvieron a fracasar. Mientras Moisés se encontraba en el monte recibiendo la ley de Dios, los israelitas desobedecieron, y durante los 40 días en que Moisés permaneció en el monte de Sinaí, el pueblo de Israel se impacientó, se alteró y decidieron hacer sus propios dioses. Aunque Dios les había dicho que no hicieran imágenes para representarle, los israelitas construyeron un becerro de oro. Al igual que los demás pueblos paganos, Israel quería un Dios visible. Imitaron el patrón que era reconocido por todo el mundo, pero desobedecieron a Dios. Le atribuyeron a esta imagen el milagro del Éxodo. Le agradecían el haberle sacado de Egipto. Aún se atrevieron a llamarle Jehová, a pesar de adorarle a su manera. Éxodo en el capítulo 32. Mira lo que dice. En el verso 9. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto, dice, a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti, le dice a Moisés, yo haré una nación grande. ¿Qué hizo Moisés? Moisés rechazó esta propuesta inmediatamente. E inmediatamente intercedió por el pueblo de Israel, recordándole a Dios su promesa de serle fiel a Israel. En base a esta intervención, esta intervención que hizo Moisés, Dios volvió a restablecer la comunión con su pueblo. Hoy, los llamados líderes deberían de volver a leer este capítulo. Y sobre todo este diálogo entre Moisés y Dios. Y aprender que el siervo de Dios no busca el provecho propio, sino intercede por el pueblo de Dios. Hoy la iglesia es la expresión de Cristo. Es la vida impartida de un cuerpo espiritual que es la iglesia, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Si tan solo fueran quitadas las vendas de los ojos de los hombres y sean guiados por el Espíritu y ver a la verdadera iglesia, habría este temor de no pecar y tratar a la iglesia como un medio de provecho, y estarían prestos a servirlo y ser un instrumento en la obra de Dios. ¿Cuánta necesitamos de esto? Moisés regresó de la montaña
y contempló con tristeza aquella escena del becerro y todo lo que había ocurrido. Moisés se molestó a la vez que se llenaba de tristeza. Arrojó las tablas de la ley y se rompieron en ese mismo acto. Es posible que esta acción de Moisés hubiera sido con el propósito de proteger al pueblo, ya que la ley escrita en las tablas podría haber servido como la base de la condenación de la conducta del pueblo. Moisés destruyó además el becerro que habían hecho. Contrario a Moisés estaba Aarón, y Aarón intentó disculparse, culpando al pueblo de la causa de su desobediencia. Mira lo que dice en el verso 30 del capítulo 32 del Éxodo. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros en situaciones parecidas cuando vemos que la iglesia está caminando en desobediencia? Aquel Hijo de Dios que trae las cargas del pecado sobre él y está batallando con la fe, con la verdad y la confianza en Dios. Dice, quítame del libro de la vida, fue la oración de Moisés. Este siervo había aprendido a conocer a Dios los años en el desierto. Habían moldeado en él su carácter conforme a la voluntad de Dios. Había conocido a Dios. Y hermanos, no conocemos a Dios mediante libros, mediante tomos, comentarios o todo el material teológico que tú puedas tener. Eso no nos lleva a conocer a Dios. Conocemos a Dios en esa comunión real y verdadera de día a día. Y Moisés había aprendido a amar lo que Dios ama. Estaba dispuesto, hermanos, a ser borrado del libro de la vida con tal de ayudar a su pueblo. Y la respuesta fue, dice el verso 33, y ahora y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Y el 35 dice, y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. El amor de Dios también se manifiesta en su justicia. Había un pueblo que cuidar, y Dios comenzó de nuevo su plan de llevar a los israelitas a la tierra prometida. Dios empieza a trabajar otra vez con ellos. Les indicó que volvieran a ponerse en marcha. En adelante sería, dice su ángel, el que iría delante de ellos para darles la tierra. Jehová ya no iría en medio de ellos debido a su rebeldía que habían mostrado. En caso de acompañarles, habría tenido que destruirles por su pecado. Y esta noticia causó gran pena y duelo entre los israelitas. Pero Moisés insistiría con Dios en que la relación de su pueblo hasta entonces había sido directamente con Dios mismo. Y Moisés deseaba que este tipo de relación continuara. Y pidió que fuera la presencia de Jehová la que iría con el pueblo de Israel. Y si no, él tampoco iría, a menos que Jehová fuera en medio de ellos. Él era un siervo de Dios y ellos su pueblo. Lo único que les distinguía de las demás naciones era precisamente su relación con Dios.
y su presencia, la presencia de Dios en ellos. Finalmente, Dios respondió a esta petición con la promesa de que iría en medio de ellos, aunque solo por causa de Moisés. Moisés hizo una petición más a Dios, aunque había hablado cara a cara con él, en verdad nunca le había visto en toda la plenitud de su gloria, ¿no? Quería conocerle completamente. El Señor le advirtió que una revelación completa de su gloria le consumiría. Sin embargo, accedió parcialmente a la petición y le concedería una revelación ilimitada. Vemos que el hombre que mejor había conocido a Dios por haber sostenido una relación cara a cara, haya tenido este deseo profundo de conocerle mejor. Y eso es, hermanos. Este deseo ha sido el sello de todo varón de Dios a lo largo de la historia. David escribió su sed de conocerle mejor. El Salmos 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿No? Y mi alma tiene sed de Dios, es decir, del Dios vivo. Y Pablo también expresó este deseo. En Filipenses va a decir, y ciertamente, aún estimo, va a decir, todas las cosas como pérdidas por la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, va a decir Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿no? Y ser hallado, dice, en Él. ¿Sabes, querido hermano? Esa sed de conocer mejor a Dios es lo que nos distingue como hijos de Dios. Y solo en el Espíritu podemos anhelar esa comunión con Dios. Moisés preparó nuevas tablas. Hizo nuevas tablas de piedra en las cuales se escribió la ley de Dios. Y se llenó de gozo ante la misericordia y la fidelidad de Dios, al ver de nuevo la presencia de Jehová y la restauración de sus promesas y las leyes para su pueblo. Moisés permaneció otros 40 días en la cumbre del monte del Sinaí, mientras escribía la ley, y quedaban plasmadas las palabras del pacto. Y cuando Moisés descendió, se pudo mostrar que en su rostro había, dice, un resplendor. Y quienes lo vieron se asustaron. Después de comunicar las instrucciones de Dios al pueblo, Moisés se cubrió la cara con un velo. Y la revelación de la gloria de Dios se reflejaba en el rostro de Moisés. Era el resultado de su comunión con Dios. Eso impresionó a los israelitas. Pero mis hermanos, lastimosamente, 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 14, va a decir algo que debe impactarnos. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, dice, sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, dice, y mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La gracia de Dios
en nuestra vida, hermanos, es inigualable. Hoy vivimos el nuevo pacto. No hay un velo que cubra la gloria de Dios, porque dice que Dios mismo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué aprendemos de este mensaje? ¿Qué aprendemos de este mensaje? Que debemos anhelar nosotros. ¿Cómo gozarnos de esta comunión hoy? Solo en Cristo, mi hermano. Solo en Cristo podemos tener esta revelación de la gloria de Dios en nuestra vida. Porque ya no tenemos ese corazón de piedra. Si Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, dice, el cual clama, Abba Padre, va a decir Gálatas en el capítulo 4, en el verso 6. Mis hermanos, necesitamos vivir esta realidad cada día mostrando el Evangelio en nuestra vida. Cartas leídas a todos aquellos que aún no se le ha revelado la gracia de Dios en sus vidas. Conociendo la Biblia, en esta página, El Camino. A Dios sea la gloria.